pues algo que ya teníamos claro era este pronunciamiento del líder supremo, del ayatolá Ali Jamenei, que había llamado a la resistencia a levantarse en contra de este golpe de Israel. ¿Qué se sabe hasta este momento de lo que está ocurriendo con el ayatolá Ali Jamenei y qué está ocurriendo con los pronunciamientos desde Irán? Es bien interesante porque miremos cómo ha transcurrido el día. Primero hizo este pronunciamiento el líder supremo Ali Jamenei, en el que no mencionó ni aseguró que Hassan Nasrallah estaba muerto, pero sí hacía un llamado y muy importante a todo el eje de la resistencia a que apoyara a Hezbollah. Aseguraba que Hezbollah era más grande, básicamente lo que quería decir que una sola persona, y que todo el futuro de Oriente Medio pasaba por el eje de la resistencia. ¿Qué es el eje de la resistencia? Son ese grupo de movimientos alrededor de Oriente Medio que han sido apoyados y fortalecidos por Irán, pero el eje de esa resistencia es básicamente Hezbollah, que surge a partir de esa década de los 80, en 1982, 1983, años después de la victoria de la Revolución Islámica, que empieza a fortalecerse con la ayuda de esa llamada Guardia Revolucionaria. Para entonces, Irán peleaba una intensa guerra con Irak, con Saddam Hussein, que era el dictador en el país iraquí en aquel momento, que había invadido a Irán en 1980, y desde allí también la Guardia Revolucionaria, que empezaba a surgir en Irán, empieza a apoyar estos movimientos en el Líbano, que luego empieza a crecer no solamente ya con el apoyo también del gobierno sirio, de la familia al-Assad, sino que también empieza a tomar mucho más vuelo en Irak, especialmente después de esa invasión en el 2003 que cae Saddam Hussein, y empiezan a formarse esos movimientos chiitas en Irak, conocidas actualmente como el Hashd al-Shaabi. ¿Por qué es importante? Porque ese llamado, ese pronunciamiento de Jamenei esta mañana hace un llamado a todos esos grupos a apoyar, y muy importante que después de ese pronunciamiento es que Hezbollah realmente confirma que su secretario general, su líder, ha fallecido en ese ataque, como ya lo había dicho las fuerzas militares israelíes. Así que él no habla de venganza directamente, como lo ha hecho en otras ocasiones. Él no habla de Irán de participar y responder por la muerte de Nasrallah, pero está claro que hay un mensaje bastante directo y muy tal vez escondido, que saben cómo reaccionar a él todas esas organizaciones que apoyan a Irán o están apoyadas por Irán en la región, también incluidas los Houthis y obviamente Hamas, que como ha pasado en los últimos meses está disminuido, pero puede seguir haciendo daño. Bueno, algo que podemos resaltar, Catalina, y es de este mensaje o de este pronunciamiento comunicado que lanza el grupo Hezbollah, en el que confirma la muerte de Nasrallah, lo llaman su eminencia, el maestro de la resistencia, que murió como un mártir, y ofrece pues sus condolencias. Lo llaman, este es un título muy importante que tenía Hassan Nasrallah, y es el de Said, un título honorífico que significa que el linaje del clérigo chiita se remonta al profeta Mahoma. Yo le pregunto algo que nos ha llamado mucho la atención y que analistas han dicho bastante, es que después de la muerte o del asesinato de Ismail Haniyeh, Irán dijo que iba a contestar, que le iba a responder a Israel, pero hemos visto más amenazas que de alguna manera una respuesta contundente. ¿Podemos esperar que algo mayor ocurra con esta muerte de Hassan Nasrallah? Y también le pregunto justamente por esa relación puntual que tiene Nasrallah dentro del mundo islámico. ¿Qué tanto peso tiene? Nasrallah era una figura, empecemos por el final. Nasrallah era una figura que durante los últimos 30 años, que había sido el secretario general de Hezbollah, especialmente en esa década de los 90, de los 2000, después de esa invasión y esa guerra en el 2006 de Israel contra el Líbano, se había convertido en una figura extremadamente importante y respetada. Quienes hablan árabe y quienes lo escuchaban siempre aseguraban que era una persona supremamente estructurada, con un mensaje bastante claro y muy concreto, y que logró agrupar en torno a él no solamente a los libaneses, sino a una gran parte de la población del llamado mundo árabe. Tal vez su imagen empezó a decrecer
después de que comenzara esa guerra en Siria, esa guerra civil, donde Hezbollah obviamente se posicionó claramente del lado de la dictadura de Bashar al-Assad, apoyó a este régimen desde el primer momento y pasó a convertirse realmente en su defensa. Muchos aseguran que si no fuera por Hezbollah, obviamente por Irán y posteriormente por Rusia, pero en un momento Hezbollah, tal vez Bashar al-Assad no estaría en este momento ocupando el cargo que ocupa y en control del país. Y en ese momento es cuando empieza a deteriorarse y a verse más claramente esa relación de Nasrallah, aunque era evidente antes, pero directa, de Nasrallah recibiendo de cierta manera ayuda de Irán, y para muchos en el Líbano veían como de cierta manera Hezbollah priorizaba los intereses de Irán más que los intereses del Líbano y de la misma organización, y ahí empieza un poco a decrecer esa imagen. Sin embargo, Nasrallah es muy admirado, querido por la comunidad chiita, especialmente en el Líbano y también en Siria. Yo tuve la oportunidad de estar, creo no equivocarme, la última vez que Nasrallah estuvo presencialmente, físicamente, en una manifestación en el Líbano, que fue exactamente el día después de que el Papa, en ese momento, el Papa Ratzinger, el Benedicto XVI, visitó el Líbano, y me acuerdo que sorpresivamente él apareció en las calles de Dahie, y en miles y miles, yo nunca podré olvidar la pasión, cómo corría la gente, cómo gritaba la gente, cómo todo el mundo quería estar cerca de él. Y respecto a Irán, ellos tienen una relación extremadamente cercana. Hassan Nasrallah siempre ha estado apoyado, tuvo primero con el Ayatollah Khomeini, pero posteriormente con el Ayatollah Khamenei, y como usted habla, en la figura del Seyed, que también lo es Ali Khamenei, son descendientes directamente del profeta Mahoma, y de ahí que Hassan Nasrallah llevara ese turbante negro, como también lo lleva el líder supremo Ali Khamenei. Es una gran pérdida para Irán, siempre fue uno de sus grandes aliados, pero recordemos un poco lo que dijo también en esta declaración Ali Khamenei: Hezbollah es mucho más potente que eso y posiblemente lo sea. Irán se ha encargado durante muchos años en fortalecer esas estructuras. Hay rumores de que ahí también podría haber estado algunos comandantes de la Guardia Revolucionaria, que ya muchos de ellos también han sido asesinados en los últimos meses, en el último año, y como también lo han sido altos mandos de Hezbollah. No hay que dudar que esta organización queda debilitada, sin embargo, como lo repiten muchos analistas, obviamente no está muerta. Catalina, de muchas maneras también se ha hablado de que esta podría ser una estrategia, y lo decía nuestro invitado anteriormente, que podría ser una estrategia de Israel para disuadir unos enfrentamientos mayores, diciendo: nosotros tenemos el poder de lograr lo que hemos logrado hasta este momento, no nos enfrentemos de una manera más grande. Pero le pregunto por un escenario de escalada nuclear. ¿De alguna manera habría una posibilidad de temer algo así? Pues es imposible predecir, pero yo prácticamente en este momento lo dudo. Usted me preguntaba ahora y me quedé por responderle la respuesta de Irán. Después, recordemos que Irán ha tenido gente cercana a ellos asesinados muy fuertemente dentro de Irán o fuera, como fue Qasem Soleimani, realmente este general de las fuerzas Quds revolucionarias, que era bastante cercano a Hassan Nasrallah. En su momento eran bastante unidos. En ese momento dijeron que iban a vengar su muerte, y realmente la venganza fue, aunque que es al menos lo que sabemos, realmente mínima. Fue un ataque a una base militar norteamericana en Irak, pero fue mínima comparado con lo que significó la muerte de Qasem Soleimani para Irán. Luego estuvo el asesinato de Mohsen Fakhrizadeh dentro de Irán, en un asesinato, en un complot que fue obviamente como de película, en aquel momento, con una ametralladora que estaba dirigida por satélite, que lo asesinaron. Él era el creador del programa nuclear iraní. Y luego esta muerte de Haniyeh. Ya en abril, recordemos que después del asesinato de uno de los líderes de la Guardia Revolucionaria en la embajada iraní en Siria,
Irán respondió por primera vez directamente a Israel con una cantidad de drones y de misiles, pero realmente en aquel momento todo estuvo más o menos planeado. Realmente el objetivo o la misión era más asustar, responder, que realmente lograr hacer daño dentro de Israel. Muchos se preguntan si Irán en este momento está en capacidad de responder directamente a este ataque. Muchos creen que básicamente más lo puede hacer a través de esas milicias, ese eje de la resistencia desde Siria, desde Irak, desde Yemen, pero ¿qué tanto se va a involucrar Irán en esta respuesta? Será lo que tendremos que ver en las próximas semanas y meses, porque como decía anteriormente, ese pedazo, ese sector de la Guardia Revolucionaria que trabaja directamente con el eje de la resistencia, con Hezbollah, con Irán, también ha quedado debilitado.